pasaje de la Escritura que para algunos es muy conocido, que es el apóstol Pablo cuando tiene un encuentro con el Señor camino a Damasco. Pero queremos ver en esta mañana algunos versículos que nos indican cómo es el proceso. Un hombre que anda creyendo que anda con Dios, trayendo cartas, pensando que servía a Dios y venía sin Cristo, pero él creía que estaba en Dios. Pero después vemos a un hombre que después del encuentro con Dios ahora camina con Jesús y hace otras cosas de las cuales no conocía y de las cuales Dios le indica que las haga. Es por esa razón que muchas veces nosotros creemos y el mundo cree que camina con Dios. Pero los parámetros de Cristo, las reglas del reino de Dios son totalmente diferentes a las reglas del mundo. Así que vamos a leer, dice así, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Escuchó? Él pensaba que andaba haciendo la voluntad de Dios, como muchos en el mundo que piensan hoy día que hacen la voluntad de Dios y creen que caminan con Dios. Y Saulo también, él pensaba que andaba con Dios. Así que él con las cartas perseguía a los discípulos del Señor. Perseguía a los cristianos, mujeres y hombres, y no se le escapaba. Entonces la carta dice que Saulo caminaba con cartas de autoridad de los sumos sacerdotes, creyendo que andaba con Dios. Y esta persecución era solamente porque habían creído en Jesucristo. Entonces, cuando usted se convierte a Jesús, mucha gente le persigue, aun como no es en el tiempo de Pablo que los mataba, sino que algunos son perseguidos por la fe que usted tiene en Jesucristo. Y todos los que se bautizan, todos los que creen en Jesús, yo quiero decirle a usted que usted no va a caminar en un camino perfecto, que nunca le va a ocurrir nada. Vamos a tener persecución. Jesús dijo bien claro: en el mundo seremos afligidos. Usted sabe lo que es afligido, atormentado por nuestra fe, porque la gente nos va a presionar, nos va a perseguir, se va a burlar de usted. Pero ese es el principio del reino de las tinieblas. Nos van a perseguir y usted va a decir: ¿por qué me persiguen? Porque usted ha creído en aquel que le ha salvado. Aleluya. Usted ha tenido un encuentro con Jesús. Y Saulo no conocía a Jesús, sino que él creía que Jesús era su enemigo. Él creía que los discípulos de Jesús eran sus enemigos. Por lo tanto, los perseguía pensando que, como vivía bajo la ley de Moisés, él pensaba que los que nacían de nuevo, los que eran de este camino, eran enemigos de Dios. Y miren lo que dice la Escritura. Mas yendo por el camino, aconteció que este hombre, que pensaba que caminaba con Dios, camino a Damasco, se encuentra con el Dios eterno, el Hijo de Dios. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Amén. Y Él le habla a su corazón. Y Él le dice las palabras que nunca había escuchado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, Saulo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Porque tú andas detrás de la iglesia. Y Él le dice: pero Señor, ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, al cual tú persigues. Mire, yo quiero decirle que Pablo perseguía a la iglesia, pero nunca se imaginó que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la cabeza, Cristo es la cabeza. Así que todo aquel que persigue a la iglesia, persigue ¿a quién? A Cristo. Así que cuando alguien se burla de usted, se burla de Cristo. Cuando alguien le persigue a usted, le persigue a Cristo, porque Cristo mora en nosotros. Entonces, Saulo estaba teniendo un tiempo especial de confusión. Yo le quiero poner esta mañana un tiempo especial de confusión. ¿Por qué confusión? Porque no sabía lo que le estaba pasando. Él iba camino a Damasco, iba por ese camino y llevaba cartas y él estaba convencido, pero esta voz lo confundió para bien. Yo quiero decirle, hay voces que le confunden para mal, pero esta voz le confundió para bien, porque toda su estructura que él tenía estaba cayendo juntamente con él al suelo. Bien, Señor. Porque el Señor
Dios le estaba hablando, el Rey de Reyes, el dueño de este reino, le estaba hablando a aquel que tenía la idea que seguía a Dios. Amén. Por lo tanto, Dios no estaba llevándolo físicamente, sino al suelo, sino también lo estaba llevando y lo estaba derribando en Sí, sus Señor. argumentos. Amén. Sí, Señor, bendito. Sus cartas que tenía estaban cayendo con él. No había más autoridad de los sacerdotes, porque la que Señor. estaba ahí era la autoridad máxima del reino de Dios. Amén. Entonces, la Escritura a nosotros nos dice que cuando Saulo escucha esta voz, lo confunde. Bendita confusión, porque algo va a venir bueno. Mire, querido hermano y amigo, usted, cuando Dios nos confunde, es porque quiere hacer las cosas nuevas, quiere romper las Señor. viejas para hacerlas todas nuevas. Sí, Señor. Entonces la Escritura dice así, y cayendo al suelo este varón, cae al suelo, confundido por algo que le hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque algo ocurrió en su corazón, que alguien le hable así de la noche a la mañana, y usted no sabe quién es, qué le pasa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido confundidos por Dios para bien? Sí, Señor, bendito. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo y no sabemos qué nos está Aleluya. pasando? Amén. Está haciendo todo revuelto en nuestro ser interior porque está cayendo lo viejo Sí, para que se Señor, así instale es, lo Padre nuevo Santo dentro de Celestial. nosotros. Aleluya. Eso es lo que Eres, Jesús hace Señor. a través de su Espíritu Santo. Este Saulo venía sin Cristo. Sí, Este Señor. Saulo venía creyendo que caminaba con Dios. Él creía que estaba perfecto. Así como muchos de nosotros queremos en el mundo que estamos bien, Sí, Señor. que hacemos toda la obra que nosotros creemos conforme a nuestros parámetros. Sí, Señor. Pero la Escritura a nosotros nos dice que a veces los parámetros de nosotros, las estructuras de nosotros nos indican que estamos lejos de Dios. Sí, Señor, bendito. La palabra de Dios sigue hablando. Y este hombre temblando delante de esa voz, de ese Señor que no lo veía, él le dice el Señor, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él le dice algo más fuerte, porque tú me estás golpeando. Tú me estás golpeando. Mi querido hermano, usted tiene que estar gozoso. Yo tengo que estar gozoso que somos hijos del Rey. Amén. Cuando usted le están golpeando a Jesús. Cuando usted le están atacando su fe, le están golpeando su fe en Jesús. Por eso que Jesús le pregunta, dura cosa te es dar coces, golpes contra el aguijón. Te estás hiriendo, Pablo. Saulo, te estás hiriendo, me estás golpeando a mí. Y la Escritura sigue hablando y le dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Mi querido hermano, la primera reacción de alguien que está siendo levantado en un nuevo nacimiento del Señor, no entiendo nada, no sé nada, ¿qué me está pasando? Porque hay un revoltijo espiritual dentro de mi vida, yo tenía esta estructura y se me está revolviendo dentro, Señor, ¿qué hago? Sí, Señor. ¿Qué me está ocurriendo? Mi querido hermano y amigo, dice, Saulo estaba en esta disyuntiva en su ser interior. Y ahora, ¿qué me está pasando? Toda la ley, toda la estructura está cayendo, ha caído. Ahora Saulo se presenta al Rey de Reyes y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Mi querido hermano, yo sigo leyendo y me salto al 6, dice que después que temblaba, dice el Señor, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese es el principio del discipulado. Se te dirá lo que tienes que hacer. Mi querido hermano, cuando nacemos de nuevo, Saulo ahora ya se le botó la estructura. Ya no tiene argumento. Y dice, ¿qué debo hacer? Ya estaba convertido. Amén. Ya Señor le había entrado a su alma, a su espíritu. Ya lo había quebrado. Ahora Saulo está diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? Es lo que pasa muchas veces. Nosotros, ¿por qué creemos en el discipulado? ¿Por qué creemos en la formación de los discípulos? Porque hay que decirles lo que hay que hacer. Porque vienen como niños nuevos al Señor y no saben qué hay que hacer en esta vida. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para formar, para enseñar a estos nuevos creyentes a vivir la vida diferente. Amén. Entonces, después que tembló, después que el Señor le da las instrucciones, tienes que ir a ese lugar, a esa ciudad. Le dice, porque allá se te dirá lo que tienes que hacer. Y aquí yo quiero entrar en un mundo espiritual, en el mundo de Dios. ¿Sabe? Usted ve todo este reino
Este es el reino físico, el primer reino, los pájaros, los aviones y todo. Este es el reino que nosotros vemos. Pero hay un reino celestial, un reino que está moviéndose demonios y toda, que es el reino espiritual que usted no ve. Esta es la lucha que nosotros a veces sentimos, pero también sentimos la presencia de Dios. Porque ese mundo espiritual de los lugares celestes, que habla Efesios capítulo 6, 12, lugares celestes, donde usted cree que no ve nada, obvio, pero usted ve lo físico, pero en esos lugares celestes usted ve la lucha espiritual y a veces la sentimos más fuerte, pero a veces sentimos la presencia de Dios también. Dios está con nosotros. Y después viene el cielo de Dios, el cielo donde los mensajes de Dios vienen a nosotros. Pero hay momentos en ese cielo celestial, en ese donde se mueven todas las tinieblas, donde Dios está golpeando a los demonios para que no les toquen a ustedes, para que no les robe la palabra. Ese cielo espiritual es donde los ángeles de Dios se mueven para que usted sea bendecido. Señor. El diablo no tiene poder más grande que Dios. Dios es el poderoso. Jesús es el poderoso. Mire, yo quiero seguir hablando. En esta visión de Dios, en este reino de Dios, donde las cosas ocurren. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Aleluya. Aleluya. Nosotros creemos en el poder de Dios. Que Dios toca lo físico, Dios toca lo espiritual, Dios toca los milagros. Él trae todas esas bendiciones para su pueblo. Entonces, empecemos ahora por lo que Dios está hablando. Saulo no entendía mucho más allá, a pesar que ellos entendían por la ley que los ángeles les visitaban directamente, pero esto es mayor que eso. La escritura dice, y el Señor, el verso 11, y el Señor le dijo, levántate, ve a calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Escuche bien, convertido recién, él oraba. Y este hombre tiene una visión. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entienda usted una cosa. En el reino de Dios nos movemos a través de la voz de Dios. Aleluya. Nosotros no podemos movernos como se mueve la religión o el mundo. Sí, señor. Nosotros tenemos que tener un oído sensible a la voz de Dios. Este Ananías escucha la voz de Dios en visión. Y le dice, anda a esta calle a la derecha y muévete, busca a este varón de Dios. Porque este está requete y convertido, y este está orando, y él está esperando que tú vayas a ese lugar. Tú te está esperando. Mi querido hermano, Dios le habla a Ananías, anda a esa calle, este hombre ora, está convertido, háblale. Y Ananías despierta y dice, sí, tengo que ir. Y mire la visión. Esta es una visión que tiene este varón de Dios. Pero yo quiero saltar al verso 17. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Aleluya. Y me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Aleluya. Santo. ¿Escuchó? Sí, Señor, o sea, Jesús. aquí estamos hablando de hombres de Dios que se mueven conforme el Espíritu Santo y no hombres que se mueven conforme la religión, si tengo ganas o no tengo ganas. No, Señor. En el reino de Dios, nosotros obedecemos a Dios conforme el Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Y este hombre lleno del Espíritu Santo fue, entonces la visión que tuvo, ¿dónde se cumplió? La palabra que tuvo Ananías se cumple después exactamente como así lo tuvo en la visión. En el verso 17 dice que la palabra de Dios se cumple. Entonces cuando se cumple la palabra de Dios, es palabra de Dios. Entonces la visión era de Dios. Amén. Amén, Señor. Y al momento, dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. No se le olvide que él recibió una luz que le cegó en ese momento y cayó al suelo, quedó ciego por 3 días y ayunó por 3 días. Entonces, usted no tiene que esperar porque a bautizarse después con el tiempo. No, apenas usted se convierte, empieza a orar. Amén. Mi querido hermano, estamos hablando que el cristiano que se convierte tiene que empezar a tiro a orar, a buscar de Dios, a acercarse a Dios. Porque hay un cambio en la vida. Si no se produce ese cambio, usted nunca ha nacido de nuevo, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber frutos. Juan el Bautista, cuando vino al río Jordán, él dijo, arrepentidos y convertidos y muestren frutos dignos de arrepentimiento. Sí, o sea, Señor Jesús. Juan está
predicando un evangelio de cambios, de cambio. Saulo tuvo un cambio el día que se encontró con Jesús, al cual no conocía. Entonces la Escritura dice que esta visión que tuvo este hombre se cumple. Entonces estamos hablando que en el reino de Dios las cosas se mueven conforme el reino de Dios. Son espirituales. Los espirituales entienden todas las cosas, más el carnal dice no entiende las cosas del Sí, espíritu. Señor. Ahora yo quiero pasar a lo que ocurre, el primer efecto ahora de Saulo pasa a Pablo. Entonces ahora vamos a ver a este hombre que no entendía y que ahora entiende. Y está tan obediente como una oveja, porque después de haber sido justiciero, ahora es una oveja. Ahora hay que enseñarle a vivir. Por eso que Ananías fue para indicarle el camino, cómo se vive en este camino. Señor. Y dice, y al momento que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose, ¿qué dice? Fue bautizado. Aleluya. Yo me hago la pregunta, o sea, pasó por un curso de discipulado, esperó un mes, un año como lo que hicimos nosotros, que ahora después de varios meses vengo a bautizar. No, señor, el que está convertido hay que bautizarlo al tiro, Aleluya. pero por condiciones físicas mías no pude bautizarlo al tiro. ¿Ya? Así que le pido perdón a los hermanos que no los bauticé al tiro. ¿Por qué? Porque todas las cosas tienen propósito. Aquí hay un varón que le predicaron el evangelio y que me llama por teléfono, no lo conozco, pero el Señor lo conoce, quiere bautizarse y dijo, yo me bautizo al tiro. Así que le hablé cómo funciona y listo, está listo. Amén. Lo vamos a meter al agua ahora porque está convertido y él tendrá que dar fruto de que de verdad está convertido. Al momento en que lo bautice será parte de nuestra iglesia. Así es, se unirá al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué hace la Escritura? Y al momento de que él recibe la vista, Saulo, fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró la fuerza. Y aquí hay otro efecto y eso es lo que yo quiero decir. Obediencia. Primera obediencia. Aceptó Jesús. Segunda obediencia. Se bautiza. Tercera obediencia. Vamos al tiro. Dice, y después que cobró fuerza porque estaba en ayuno, comió, se le explicó lo que hay que hacer. Entonces mire lo que hace este varón. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Seguramente estos discípulos le enseñaron cómo vivir. Pero miren lo que hace. En el verso 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo. Amén. O sea, mi querido hermano, si usted está convertido y lo convirtió el Señor en forma rápida, tenemos que predicar a Cristo porque los días son cortos. Los días son cortos. Este año va a ser complicado para la iglesia y para muchos. En este tiempo, Jesucristo se va a manifestar con poder y milagro, Aleluya. señales y prodigios en su iglesia y en todos aquellos que han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo va a venir con más poder en este año, Señor, porque la maldad Jesucristo. también ha subido con más poder. Entonces Chile será para Cristo. Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu Santo le bautizará con poder. Usted usará los dones del Espíritu Santo, vendrá con poder. Lo creemos porque los vimos y los vemos en nuestra iglesia. Sí, Señor. Así es. Entonces la Escritura dice que al momento que Saulo recibe fuerzas, come alimento, empieza en forma rápida a predicar el Evangelio. El glorioso Evangelio de Jesucristo el Señor. O sea, pasó un par de días, el hombre estaba convertido, el hombre ya sabía que se había levantado contra la iglesia, contra Cristo, el hombre se estaba arrepentido por lo que hizo y ahora él se convierte en un predicador. Mi querido hermano, él, en ese día, ya me imagino Saulo, se levantó pensando y miró este mundo, dijo, aquí estoy bien, partió, sacó las cartas, como cada uno de nosotros que un día nos levantamos. Antes sin tener a Cristo nos levantamos pensando que todo está bien, hasta que un día llegó y termina su vieja vida. Y él no lo planeó, él no lo buscó, sino que el Señor le tenía preparado el día que iban a nacer. Amén, Señor. Usted tampoco tenía planeado el día que iban a nacer. Dice, sin nacimiento no hay vida eterna. Hay que nacer del Espíritu y de agua. Sin nacimiento no hay vida eterna. Sí, El nacimiento Señor. no nace de la cabeza, nace del Espíritu. Y mi querido hermano y amigo, aquí en Cristo Jesús, Jesús dijo bien claro, te es necesario nacer de nuevo. Sí, Señor. Así Así que este hombre se levantó un día
pensando que todo estaba bien. Pero el Señor Jesús le dijo, no, no todo está bien. Y Dios lo atrae. ¿A cuántos de aquí Dios los ha traído? Todos nosotros hemos sido traídos a este Gracias, reino. Padre amado. Porque pensamos que un día estaba bien. Y nos encontramos con Jesús. Y nos dimos cuenta que no todo estaba bien. Porque nuestra vida era un desastre. Sí, Los Señor, vacíos bendito. internos nos ahogaban. Y necesitamos urgentemente a Jesús. Gracias, Mi Padre. querido hermano, todas las cosas para el hombre le parecen rectas, pero para Dios son caminos torcidos. Sí, Señor. Dios quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros. Y Dios lo que más va a exigir en este año, mi querido hermano, ya le quiero decir una palabra. Lo que más Dios va a exigir en este año a la iglesia es santidad. Así es, Padre. Santidad. Apartarse de los deseos de la vida y acercarse a Dios. De otra manera, José, tú te quieres bautizar y es verdad. Buena cosa anhelas. Pero después que te bautice, tendrás que dar fruto. Y cada uno de los que se bautiza, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuál es? Primeramente, obedecer a Dios. Segundo, vivir en santidad. Apartarse del mundo, de la parte del pecado. Sí, Señor. Y vivir para Dios. Porque si no lo hacemos, solamente los mojé en el agua. Salieron mojados y nunca se convirtieron. La Biblia es así, declara. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es. Y estas cosas serán enseñadas a todos los que vienen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Y más encima, dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Y yo quiero ser bien claro en esto. Nosotros los pastores no debiéramos irnos por las ramas. Nosotros debemos de ser como honestos, como el Señor. Si nosotros no vivimos en santidad, dice, nosotros tendremos una gran decepción en el reino de los cielos. Sí, Predicamos en tu nombre, Señor. Echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sí, Señor. Entonces, la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo es vivir en santidad. Santidad es apartado. Santidad es aquel que está apartado para Dios. Es aquel que quiere vivir para Dios en obediencia. No significa que nosotros nos hagamos en un monasterio, en un convento, nos encerremos todos. No, significa que en medio del mundo seamos luces y Aleluya. diferentes a este mundo. Eso es lo que manda Dios. Amén. Sí, Señor. Entonces Saulo ya no es Saulo, ahora es Pablo. ¿Y quién es Pablo? Aquel que escribió casi todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y quién es Pablo? El hombre de Dios que dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Las cosas que antes las hacía en la carne, ahora las hago para el Hijo de Dios. Aleluya. O sea, ahora Pablo le cambia la visión, le cambia el sentido a la vida de él. Ahora Pablo está entendiendo que antes hizo cosas que no entendía por ignorancia. Así es, Señor, bendito. Pero ahora dice, Pablo está entendiendo que las cosas que ahora va a empezar a hacer, van a ser conscientes para el Hijo de Dios. Consciente para el reino de Dios. Sí, Señor Por lo tanto, Jesús. mi querido hermano, que todo aquel que ha nacido nuevo tiene que hacer cosas conscientes ahora, ya no es ignorante, ahora es consciente que usted tendrá que dar cuenta junto conmigo delante del Rey de Reyes. Señor Jesucristo, así es. Ojalá que demos cuenta que nosotros somos cristianos y queremos alcanzar este mundo Sí, Padre para Santo, Cristo. celestial. Vamos a orar. Antes de ir al bautismo, ahora yo le pido a los hermanos que se van a bautizar. Allá hay para cambiarse, ¿cierto? Hay un vestidor. Sí, ahora tiene que salir. Entonces, Alejandro le va a dar las explicaciones mientras yo también me voy a cambiar.